¿Qué sector será el catalizador de la próxima crisis financiera mundial? Las recientes tensiones en el sector bancario han puesto el punto de mira en el sector inmobiliario comercial, que parece estar a punto de hundirse, aunque los bancos centrales comiencen a recortar los tipos de interés. Hoy vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre el sector inmobiliario comercial, incluido qué es, quién tiene toda la deuda y qué impacto podría tener su inminente hundimiento en el mercado inmobiliario. Empecemos con una definición. Un inmueble comercial es básicamente cualquier inmueble que no sea residencial. Hablamos de oficinas, fábricas, tiendas, hoteles, terrenos y viviendas en multipropiedad. Es muy importante señalar esto porque no todos los inmuebles comerciales son iguales. Por regla general, la multipropiedad es el tipo más seguro de bienes inmuebles comerciales. Esto se debe a que es análoga a los inmuebles residenciales como los apartamentos. Siempre hay alguien que busca un lugar donde vivir, de ahí que ambos bienes tiendan a ser inversiones seguras. En el lado opuesto del espectro están las oficinas que no siempre tienen mucha demanda y por tanto son de mayor riesgo. Lo mismo ocurre con la mayoría de los demás tipos de inmuebles comerciales. Por eso los inversores suelen dividir el sector en dos categorías: multipropiedad y todo lo demás. El problema es que la mayoría de los artículos e informes sobre inmuebles comerciales no hacen esta distinción y solo hemos visto unos pocos que analizan cada tipo de inmueble comercial de forma individual. Esto puede hacer que los titulares sean muy engañosos, así que es mejor tomarlos con pinzas antes de que cunda el pánico. Lo mismo ocurre a la hora de calcular el impacto que podría tener en la economía el hundimiento del sector inmobiliario comercial. Considera que este sector asciende a más de 20 billones de dólares en los Estados Unidos, pero solo hay unos 5.5 billones de préstamos inmobiliarios comerciales. No te equivoques, sigue siendo una cantidad considerable, sobre todo porque la mayoría de los préstamos inmobiliarios comerciales tienen tipos de interés variables. Esto significa que se encarecen a medida que la Reserva Federal sube los tipos, algo que ha estado haciendo durante el último año y que está empezando a afectar de forma significativa al sector. Según Morgan Stanley, aproximadamente 1.5 billones de estos 5.5 billones se refinanciarán a un tipo de interés más alto durante el próximo año aproximadamente. En cualquier caso, recuerda que no todos los inmuebles comerciales son iguales y que no toda esta deuda corre riesgo de estallar. Como puedes ver, unos 2 billones de estos 5.5 billones están relacionados con la multipropiedad. El gobierno de los Estados Unidos tiene casi el 50% de la deuda y los bancos más del 30%. Los 3.5 billones restantes están relacionados con el resto de inmuebles. Los bancos tienen alrededor del 50% de la deuda y las compañías de seguros más del 30%. Obviamente, son esos 3.5 billones de dólares de deuda los que provocan inquietud. El motivo es su exposición a los bancos y a los llamados bancos en la sombra, tema que trataremos más adelante. En primer lugar, tenemos que retroceder en el tiempo hasta antes de que comenzaran las subidas de tipos y ver cuándo este sector empezó a experimentar tensiones significativas. En un reciente episodio de Blockworks, el experto inversor inmobiliario Nick Halaris relató la montaña rusa que experimentó el sector inmobiliario comercial durante la pandemia. Como muchas otras clases de activos, al principio parecía que el sector estaba a punto de caer, pero se recuperó rápidamente y alcanzó máximos históricos. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que los inversores inmobiliarios comerciales de todo tipo pudieron refinanciar sus deudas a tipos de interés mucho más bajos. Nick calcula que el punto álgido del sector se alcanzó a principios de 2022. Todo iba bien hasta que la Fed empezó a subir los tipos de interés. A los pocos meses de la primera subida de tipos, los inversores inmobiliarios comerciales más sobreapalancados pasaron de ganar mucho dinero a estar en quiebra. Nick explicó que el resto del sector adoptó la postura de esperar y ver qué pasaba. Esto implicaba asumir los costes u obtener una prórroga de los préstamos por parte de sus bancos. Pensaron que si esperaban lo suficiente, la Fed volvería a bajar los tipos de interés, como hace siempre, y volverían a ganar mucho dinero. Nick reveló que el sector tenía capacidad para sobrevivir a la crisis siempre que la Fed no subiera los tipos de interés por encima del 7%. Pero entonces llegó la crisis bancaria.
Si has visto alguno de nuestros vídeos al respecto, sabrás que la subida de los tipos de interés causó grandes pérdidas no realizadas a los bancos. Esto podía provocar la quiebra de los bancos si todos los depositantes intentaban realizar retiradas al mismo tiempo. Esto es lo que le ocurrió al Silicon Valley Bank. Para los inversores del sector inmobiliario comercial, la crisis bancaria eliminó el riesgo de que la Fed subiera los tipos al 7% y lo sustituyó por la garantía de que será menos probable que los bancos les concedan préstamos. En otras palabras, se acabaron las prórrogas de préstamos a bajo interés por parte de los bancos. Si te preguntas por qué la crisis bancaria hace que sea menos probable que los bancos concedan préstamos a los inversores inmobiliarios comerciales, la respuesta es porque no son líquidos, es decir, no son fáciles de vender. Si los clientes de un banco, con muchos de estos préstamos en cartera, intentan realizar retiradas todos a la vez, entonces podría quebrar fácilmente. Pero, de nuevo, no todos los préstamos inmobiliarios comerciales son iguales. Por brutal que parezca ser la crisis bancaria para el sector, Nick confía en que la multipropiedad se mantenga estable. Sin embargo, no puede decir lo mismo de las oficinas y especifica que el período de esperar y ver está llegando a su fin para este nicho. El motivo principal es la tendencia a trabajar desde casa que se impuso durante la pandemia. Esta tendencia ha hecho que las empresas recorten gastos abandonando las oficinas tras la pandemia. Según Nick, el mercado de oficinas de Los Ángeles ya ha bajado más del 40% y la crisis ni siquiera ha empezado. Esto nos lleva a preguntarnos qué ocurrirá cuando los tipos más arriesgados de bienes inmuebles comerciales se vean afectados. La respuesta breve es que nadie lo sabe, ya que no está del todo claro quién está expuesto a qué. Recordemos que la deuda inmobiliaria comercial no multipropiedad está en manos principalmente de bancos y compañías de seguros. Como algunos de vosotros sabréis, entre el 70 y el 80% de los préstamos inmobiliarios comerciales proceden de bancos pequeños y medianos, el mismo tipo de bancos que están experimentando actualmente pánicos bancarios. Esto se debe en última instancia a que los grandes bancos restringieron los préstamos inmobiliarios tras la crisis financiera de 2008. Según Bloomberg, el 30% de los préstamos relacionados con las oficinas proceden de bancos pequeños y medianos y la exposición varía significativamente según el banco. Esto deja un 70% sin contabilizar. Aunque las compañías de seguros tienen mucha exposición al sector inmobiliario comercial, su exposición a las oficinas es limitada. Según nuestros cálculos, las compañías de seguros representan el 10% de todos los préstamos relacionados con las oficinas. Esto reduce la deuda no contabilizada al 60%. Según S&P Global, Wells Fargo es el mayor prestamista en el caso de las oficinas. Si estamos en lo cierto, esto reduce la deuda no contabilizada relacionada con las oficinas al 40%. Pues bien, esto nos hace preguntarnos si Wells Fargo es el banco anónimo con más de $1 billón en activos que corre el riesgo de hundirse según un reciente informe bancario. Si estás interesado en este tema, encontrarás más información en la descripción. Entonces, ¿quién tiene el 40% restante de la deuda de oficinas? En pocas palabras, son los llamados bancos en la sombra. Para los que no estén familiarizados, se trata de instituciones financieras que no son bancos, pero prestan servicios bancarios. Hablamos de fondos de cobertura, empresas de inversión privada e incluso algunos exchanges de criptomonedas. La razón por la que los bancos en la sombra se denominan así es porque operan sin apenas supervisión ni regulación. Al igual que los bancos pequeños y medianos, los bancos en la sombra se convirtieron en fuentes populares de financiación tras la crisis financiera de 2008 y han estado muy implicados en el sector inmobiliario comercial. Por ejemplo, la inversión inmobiliaria privada es muy popular. La mayor empresa de inversión inmobiliaria privada es Blackstone, que compró viviendas unifamiliares durante la pandemia. Parece que el karma volvió a cebarse con ellos porque incumplieron un préstamo inmobiliario comercial en marzo. El préstamo inmobiliario comercial en cuestión consistía en oficinas y locales comerciales en Finlandia. Por si no ha quedado lo suficientemente claro, Blackstone lo está pasando mal, tanto que lleva meses impidiendo a sus clientes retirar su dinero. ¿Te suena? Puede que pienses que no es para tanto. Al fin y al cabo, las empresas privadas de inversión inmobiliaria atienden a clientes institucionales y la culpa es suya por invertir en inmuebles comerciales de riesgo cuando los tipos de interés están subiendo. Pues bien, ¿y si te dijéramos que tú podrías ser perfectamente el que tenga que cargar con el muerto? En otro episodio de Bloxworks,
los expertos inversores inmobiliarios James Davolos y Solon Jacobs desentrañaron la relación entre el sector bancario en la sombra y el sector inmobiliario comercial. Explicaron que las empresas privadas de inversión inmobiliaria intentan evitar valorar sus activos a precio de mercado. En términos sencillos, están intentando impedir cualquier venta porque el valor de sus activos caería en línea con el mercado inmobiliario. Es de suponer que esto significa que están utilizando sus inmuebles comerciales como garantía para préstamos que se invierten en otros activos ilíquidos. Si esta situación te resulta familiar, es porque no dista mucho de lo que hacía FTX con FTT. Resumiendo, FTX utilizó FTT, su propio token de exchange, como garantía para pedir préstamos e invertir en otros activos. Naturalmente, el valor de FTT se mantenía artificialmente alto gracias a FTX, que se hundió tras el crash de FTT. Si estás interesado, encontrarás más información al respecto en la descripción. Entonces, ¿quién invierte exactamente en estos fondos privados de inversión inmobiliaria? Según James y Solon, son principalmente fondos de pensiones y organizaciones sin ánimo de lucro. Esto significa que si se produce una crisis en el sistema bancario en la sombra, debido a los préstamos inmobiliarios comerciales, podría ser perfectamente tú quien cargue con el muerto. James y Solon advirtieron que si la Fed no empieza a bajar los tipos de interés antes de finales de año, las empresas privadas de inversión inmobiliaria tendrán que empezar a valorar sus activos a precio de mercado. Es probable que los fondos de pensiones se vean afectados al deshacerse el apalancamiento en la sombra y la Fed tendrá que intervenir. Aquí es donde las cosas se complican. James y Solon advirtieron que la mayoría de los préstamos inmobiliarios comerciales en los Estados Unidos son sin recurso. Esto significa que si un prestatario inmobiliario comercial incumple el préstamo, solo pierde la propiedad. No tiene que pagar la diferencia si el valor de la propiedad baja. Mientras tanto, el prestamista asume la propiedad del inmueble y se come la pérdida si la hubiera. Dada la situación actual de la mayoría de las oficinas, la pérdida está garantizada. Para poner las cosas en perspectiva, hay estimaciones de que las oficinas perderán la mitad de su valor durante los próximos años. Por eso nadie quiso comprar las carteras inmobiliarias del Signature Bank y del Silicon Valley Bank tras su quiebra. No quieren quedarse con inmuebles sin valor y miles de millones de dólares de pérdidas en préstamos. Desde entonces, la FDIC ha encargado a BlackRock que venda estos préstamos inmobiliarios comerciales a inversores. Algunos dicen que a BlackRock le va a resultar difícil de encontrar un comprador. El hecho de que probablemente veamos más préstamos inmobiliarios comerciales en subasta significa que estas propiedades pronto se venderán a una fracción de su valor. Solon cree que será una oportunidad de compra única. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué significa para el mercado inmobiliario el próximo hundimiento del sector inmobiliario comercial no multipropiedad? La respuesta depende de cómo ocurra. ¿Serán los pánicos bancarios el catalizador? ¿O será el apalancamiento en el sector bancario en la sombra? Empecemos por los bancos pequeños y medianos. Mientras ves este vídeo, los depósitos se están trasladando lentamente de los bancos pequeños y medianos a los grandes bancos y a activos que generan altos intereses, como la deuda del gobierno de los Estados Unidos. Esto se debe a que los bancos pequeños y medianos podrían empezar a vender sus préstamos inmobiliarios comerciales para hacer frente a las retiradas de los clientes. Esto provocaría un hundimiento en el precio de los inmuebles comerciales relacionados, lo que podría causar problemas en el sector bancario en la sombra, que a su vez podría provocar un hundimiento en la vivienda. Recuerda que las empresas inmobiliarias privadas como Blackstone poseen muchos inmuebles residenciales. Ahora bien, esto es algo que la Fed presumiblemente querría evitar, dado que los fondos de pensiones serían los más afectados por cualquier contagio en el sector bancario en la sombra. Por ello sospechamos que la Fed crearía un mecanismo como el Programa de Financiación Bancaria a Plazo o BTFP, pero para préstamos inmobiliarios comerciales. Esto permitiría a los bancos pequeños y medianos endeudarse por el valor total de sus préstamos inmobiliarios comerciales para hacer frente a las retiradas de los clientes. Esto no sería más que aplazar el problema, ya que algunos o incluso muchos de estos préstamos serían impagables por los prestatarios originales. No obstante, ¿podría haber otra opción? En su entrevista, Nick dijo que el sector inmobiliario comercial podría sobrevivir con tipos de interés por debajo del 7% siempre que siguiera teniendo acceso al crédito, como las ampliaciones de préstamos. La Fed podría animar de algún modo a los bancos a seguir proporcionando este crédito.
Esto no solucionaría el pánico bancario que están experimentando los bancos pequeños y medianos a cámara lenta, pero evitaría el hundimiento del sector inmobiliario comercial, lo que a su vez evitaría problemas en el sector bancario en la sombra. Por lo que vemos, este es el verdadero riesgo que la Fed quiere evitar. Si el sector bancario en la sombra acaba siendo el primero en caer, no está claro cómo intervendría la Fed. Proporcionar algún tipo de mecanismo especial de préstamo a las empresas de Wall Street sería muy poco convincente. Volvería a aparecer un rescate al estilo de 2008 y probablemente eso es lo que sería en la práctica. Pero permitir el hundimiento del sistema bancario en la sombra tampoco parece ser una opción, porque entonces las pensiones se hundirían y el mercado inmobiliario general también se vería afectado. El coste de mantener solventes las pensiones también sería exponencialmente mayor que aislar el sector bancario en la sombra. Por eso creemos que a la Fed se le ocurrirá una solución diferente. De hecho, es posible que ya la estemos viendo. ¿Recuerdas que el FDIC encargó a BlackRock que encontrara un comprador para los préstamos inmobiliarios comerciales del Signature Bank y del Silicon Valley Bank que nadie quería comprar? Pues bien, creemos que BlackRock podría ser el comprador. El motivo es que los inmuebles comerciales, como las oficinas, pueden convertirse en viviendas de alquiler y en inmuebles residenciales. El problema es que esto puede resultar bastante caro. Según algunas estimaciones, convertir oficinas en apartamentos puede costar tanto como construir un edificio nuevo. La cuestión es que es muy probable que el coste de estos inmuebles comerciales se desplome. Es más, podría caer lo suficiente como para que sea económicamente viable llevar a cabo estas transformaciones. Otra posibilidad es que el gobierno ofrezca incentivos a los inversores para que adquieran y transformen todos estos inmuebles comerciales. Aquí es donde las cosas podrían ponerse seriamente distópicas. Un informe reciente de la consultora McKinsey hacía recomendaciones para este tipo de promotores inmobiliarios. Una de ellas es, citamos, incorpora soluciones digitales y analítica avanzada en todo, no solo adoptando esporádicamente soluciones individuales. Si tuviéramos que ponernos el sombrero de papel de aluminio, diríamos que McKinsey está recomendando a los promotores inmobiliarios que conviertan las oficinas en apartamentos compatibles con las ciudades inteligentes. Si has visto nuestro vídeo al respecto, sabrás que la sostenibilidad es la justificación de este montaje que McKinsey también cita en su informe. Podríamos ver a un inversor institucional obsesionado con los criterios ESG, como BlackRock, financiar este tipo de bienes inmuebles, suponiendo que no los posea ya. También podríamos ver a gobiernos obsesionados con estos criterios, como el de la Unión Europea, financiando este tipo de bienes inmuebles, y podríamos ver fácilmente a estos gobiernos poseyéndolos también. Especulaciones a un lado, las transformaciones se producirán y esto hará que los precios de la vivienda bajen debido al aumento del suministro de viviendas. Esto ocurrirá lentamente en las zonas con oficinas nuevas porque se requerirán transformaciones completas y rápidamente en las zonas con oficinas antiguas, ya que solían ser residenciales. Como anécdota, uno de los miembros de nuestro equipo estuvo hace poco en una pequeña ciudad europea y se dio cuenta de que los locales comerciales y de oficinas vacíos también se ofrecían como alquileres de pisos y apartamentos. Una vez más, esto se debe a que estos espacios eran originalmente residenciales, por lo que son fáciles de reconvertir. En cambio, la sede central de Coinburo en Dubái siempre ha sido una oficina, por lo que le faltan las tuberías y cables necesarios para elementos como duchas y servicios domésticos. Con seguridad, el coste de este edificio tendría que bajar bastante para justificar la conversión de todas estas oficinas en apartamentos. En resumen, si los tipos de interés no bajan pronto, el sector inmobiliario comercial se hundirá. Incluso si los tipos bajan, algunos nichos, como el de las oficinas, seguirán condenados. En cualquier caso, el resultado será un aumento del suministro de viviendas que hará bajar los costes y posiblemente desemboque en una distopía inmobiliaria. Lo más increíble es que lo anticipamos hace casi un año. Si lo quieres comprobar, puedes echar un vistazo al enlace que hemos dejado en la descripción. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación para no perderte el próximo. Si crees que esta información es importante, tómate un segundo para compartirla con tus amigos y familiares. Si quieres apoyar al canal a la vez que ahorras dinero, visita la página de ofertas de Coinburo para conseguir grandes descuentos en monederos hardware y miles de dólares en incentivos para el trading en los principales exchanges de criptomonedas. El enlace estará abajo en la descripción. No te lo puedes perder.
Gracias a todos por vuestro tiempo. Hasta la próxima. Chao, chao.